Línea de tiempo sobre los sucesos históricos de El Salvador. Buenos días, mi nombre es Irving Stanley Calderón López y les hablaré sobre los acontecimientos más importantes que ocurrieron en El Salvador en la década de 1910 a 1920 en el ámbito de lo económico, político y social. En el año de 1910, en el rubro de lo político, el presidente de El Salvador era Fernando Figueroa, quien gobernó hasta 1911. La política interna estaba marcada por la lucha de poder entre diferentes facciones políticas y la influencia de la oligarquía cafetalera. En económico, continuaba la expansión de la producción de café, consolidándose como el principal producto de exportación del país. En lo social, las condiciones laborales para los que cultivaban café eran muy duras, con jornadas muy largas y bajos salarios. En el año de 1911, durante este año el presidente era Araujo, quien fue derrocado por un golpe militar, marcando una época de inestabilidad política en el país. En económico, a pesar de la inestabilidad política, la economía cafetalera seguía siendo dominante y crucial para la economía del país. En lo social, persisten las condiciones difíciles para los trabajadores agrícolas. En el año de 1914, la Primera Guerra Mundial estalla en Europa, impactando indirectamente en la economía mundial y en los mercados de exportación de productos agrícolas, como el café. En económico, la guerra afecta a los precios del café y la economía salvadoreña se ve afectada por las fluctuaciones en los mercados internacionales. En lo social, obviamente la población enfrenta nuevos desafíos económicos por esta guerra. En el año de 1917, en lo político, la Revolución Rusa tiene repercusiones ideológicas en América Latina, incluyendo El Salvador, donde se ve incrementado el interés por las ideas socialistas y comunistas. En económico, la economía cafetalera se expande, pero persisten las desigualdades económicas y sociales. En lo social, movimientos sociales y políticos adoptan ideologías nuevas, influenciadas por los eventos mundiales. En el año de 1918, el final de la Primera Guerra Mundial conlleva cambios geopolíticos globales que influyen indirectamente en América Latina. En económico, la economía cafetalera se ve afectada por los cambios en el comercio internacional y los precios del café. Y en lo social, movimientos sociales sindicales continúan presionando por reformas sociales y laborales. Y finalmente, en el año de 1920, en lo político, la inestabilidad política continúa, con sucesivos gobiernos enfrentando desafíos para mantener la estabilidad. En económico, El Salvador experimenta un crecimiento económico moderado, impulsado por la exportación de café. Y en lo social, como hemos visto en todos los años anteriores, la desigualdad social sigue siendo un problema importante, con movimientos sociales que buscan cambios significativos en la estructura económica del país. En la década de 1910 y 1920, en El Salvador estuvieron marcadas por una economía agraria centrada en el café. Muchas gracias. La década de 1930 comenzó con la Gran Depresión, una crisis económica mundial que devastó las economías y llevó a la pobreza extrema a millones de personas en todo el mundo. También esta crisis desencadenó cambios políticos y significativos, como el ascenso de regímenes autoritarios en Europa, incluyendo a Adolfo Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia, quienes establecieron gobiernos racistas y prepararon el escenario para la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra hubo batallas cruciales como la batalla de Stalingrado, la batalla de Alamein y el desembarco de Normandía en 1944, que fueron juntos en fracción en la lucha contra las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. En 1945, tras la rendición de Alemania en mayo, los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto, Japón también reculó, marcando el fin de la guerra. En resumen, las décadas de 1930 y 1940 fueron un periodo de intensa turbulencia y transformación global, desde la devastación económica de la Gran Depresión hasta la reconstrucción y la reconstrucción posterior de la Segunda Guerra Mundial.
sentando las bases para un nuevo orden mundial y redefiniendo las relaciones internacionales en las décadas siguientes. Este periodo no solo reconfiguró los mapas políticos y económicos, sino que también tomó un impacto profundo en la sociedad y en la cultura. La Segunda Guerra Mundial recatalizó avances tecnológicos y significativos como el desarrollo de la bomba atómica y la innovación en la aviación y la medicina. En la década de 1950 marcó un punto de inflexión crucial para El Salvador, tanto en términos económicos, políticos como sociales. Este periodo estuvo caracterizado por cambios significativos que sentaron las bases para desarrollos posteriores en la historia del país centroamericano. Durante los años 50, El Salvador experimentó un crecimiento económico impulsado principalmente por la expansión de la industria agrícola, especialmente el cultivo del café. La producción cafetalera se consolidó como el principal motor económico del país, atrayendo inversiones, generando empleo en las zonas rurales. En el ámbito político, la década de 1950 fue dominada por figuras como Óscar Osorio, quien asumió la presidencia en 1950, implementó políticas de reforma agraria y de industrialización, buscando modernizar el país y reducir las desigualdades sociales. Su gobierno también se destacó por promover la participación de las clases trabajadoras y la consolidación del poder político del partido oficial, el Partido de Conciliación Nacional, PCN. Socialmente, los años 50 vieron un aumento en la urbanización y cambios en la estructura social. El crecimiento económico trajo consigo una creciente clase media urbana, aunque persistieron profundas desigualdades socioeconómicas y tensiones sociales, entre los cuales estaban los diferentes estratos de la población. En la década de 1960 continuó el legado de transformación iniciado en la década anterior, pero también presentó desafíos nuevos y significativos que marcaron el panorama nacional. En términos económicos, la producción del café siguió siendo vital para la economía salvadoreña. Sin embargo, la dependencia del monocultivo también expuso al país a fluctuaciones en los precios internacionales del café, lo que subrayó la vulnerabilidad económica de El Salvador. Políticamente, los años 60 fueron testigos de tensiones crecientes. El gobierno del PCN bajó al liderazgo en julio. Julio Adalberto Rivera enfrentó críticas por su gestión económica y las crecientes demandas de reformas sociales. Estas tensiones culminaron en disturbios y protestas populares que reflejaron la frustración de amplios sectores de la población. Socialmente, la década de 1960 vio el surgimiento de movimientos estudiantiles y sindicales que demandaban reformas políticas y sociales más profundas. La insatisfacción con el statu quo y la búsqueda de cambios estructurales resonaron entre diversos grupos sociales, enseñando un periodo de fermento y activismo. La década de 1970 en El Salvador fue un periodo de creciente tensión social, política y económica que sentó las bases para el conflicto armado que estallaría en la década siguiente. La economía del país, predominantemente agrícola, estaba dominada por un pequeño grupo de élites que controlaban la mayor parte de la tierra cultivable, mientras que la mayoría de la población vivía en la pobreza. El sistema económico basado en el café y otros cultivos de exportación generaba ingresos significativos, pero la riqueza estaba concentrada en pocas manos. Esta desigualdad económica provocó un creciente descontento entre los campesinos y trabajadores urbanos,
quienes comenzaron a organizarse en sindicatos y movimientos sociales para demandar mejores condiciones de vida y trabajo. La violencia política se incrementó a medida que avanzaba la década. En 1972, las elecciones presidenciales, ganadas por José Napoleón Duarte del Partido Demócrata Cristiano, fueron anuladas por un golpe militar, lo que profundizó la crisis política. Este acto de fraude electoral en la posterior represión de los movimientos populares incrementaron la polarización social y política. El conflicto armado estalló oficialmente en 1980, aunque la violencia ya era rampante. La guerra civil fue caracterizada por atrocidades cometidas por ambas partes, pero especialmente por las fuerzas gubernamentales y los escuadrones de la muerte. Las violaciones a los derechos humanos fueron comunes, con masacres notorias como la del Mozote en 1981, donde cientos de civiles fueron asesinados por el ejército. Socialmente, la guerra dejó una marca indeleble en la población salvadoreña. Las familias fueron destrozadas, las comunidades desarraigadas y el tejido social del país se fragmentó. La desconfianza y el trauma psicológico persisten en muchos aspectos de la sociedad salvadoreña hasta el momento. La guerra también cambió la dinámica de la inmigración, con una diáspora salvadoreña significativa estableciéndose en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. A finales de la década de 1980, las partes de conflicto comenzaron a mostrar interés en una solución negociada. La presión internacional y el cansancio de la guerra condujeron a las conversaciones de paz. En 1990 las negociaciones se formalizaron bajo los auspicios de las Naciones Unidas y en 1992 se firmaron los acuerdos de paz de Chapultepec en México que pusieron de fin a 12 años de conflicto armado. Les hablaré sobre la década de los 90 y la década de los 2000. La década de los 90 empieza con un evento histórico, que es la firma de los acuerdos de paz en Chapultepec, México, un 16 de enero de 1992. Este acuerdo puso fin a 12 años de guerra civil, iniciando la demovilización de los guerrilleros del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, FMLN, y su integración en la vida política como un partido legítimo. La paz permitió un periodo de reconciliación nacional y esfuerzos para sanar las heridas de este conflicto. Otro hecho, en 1993, la Comisión de la Verdad fue establecida para investigar las violaciones a los derechos humanos durante la guerra. El informe resultante reveló detalles escalofriantes de abusos y atrocidades, subrayando la necesidad de justicia y reparación. Paralelamente en el país se establecían políticas económicas de estabilización económica y ajustes estructurales recomendadas por el Fondo Monetario Internacional para reconstruir una economía delimitada por años de conflicto. Otro año, en 1994, las elecciones presidenciales fueron ganadas por Armando Calderón Sol con el partido político Arena. Este periodo se caracterizó por la privatización de empresas estatales y la liberación del comercio, buscando atraer inversión extranjera y estimular el crecimiento económico. Las reformas económicas continuaron en los años siguientes, reformas económicas que intentaban mejorar el desgaste de la nación debido a este conflicto armado sufrido terminado en 1990 gracias a los acuerdos de paz. Hablaré sobre la década de los 2000, caracterizada por dos partidos políticos, un partido de izquierda, FMLN, y un partido de derecha, Arena. Entre esta década de los 2000 comenzó con la presidencia de Francisco Flores, con el partido político Arena, que enfrentó desafíos y oportunidades. Por ejemplo, en 2001, dos devastadores terremotos en enero y en febrero causaron enormes daños y pérdidas humanas. Impulsando un masivo esfuerzo de reconstrucción nacional e internacional, ese mismo año El Salvador adoptó la dolarización, reemplazando el colón por el dólar estadounidense para un intento para estabilizar la economía, controlar la inflación y atraer inversión extranjera. Estas políticas fueron adoptadas por el partido político Arena. Años más tarde, en 2004, Antonio Saca de Arena fue elegido presidente, nuevamente con el mismo partido Arena, enfocando su gobierno en la implementación de programas sociales como Red Solidaria, dirigido a reducir la pobreza extrema. Durante su mandato, la economía experimentó un pequeño crecimiento, sentido con un énfasis en la expansión de las exportaciones y el fomento del turismo. En el año 2009 fue un hecho histórico para el país, ya que marcó un hito cuando el partido político FMLN llegó al poder ejecutivo, con el presidente Mauricio Funes. La administración de Funes se centró en programas de reducción de la pobreza y mejoras en la seguridad ciudadana, ya que después del conflicto, terminó la guerra
pero comenzó un conflicto con bandas terroristas. En resumen, las décadas de 1900 y 2000 fueron periodos de profundas transformaciones y cambios para El Salvador. La firma de los acuerdos de paz en 1992 allá en Chapultepec, México, inició un proceso de pacificación y democratización permitiendo la estabilización política y económica del país. Pero luego, después de los acuerdos de paz, no vino mucha paz para el país, ya que se enfrentaron a terremotos, otros desastres naturales, una economía desestabilizada y luego el fenómeno de las pandillas. En el 2024 es que Bukele vuelve a reelegirse. La década del 2010 en El Salvador fue un y actualmente en el 2024 es que Bukele vuelve a reelegirse. La década del 2010 y actualmente en el 2024 es que Bukele vuelve a reelegirse. La década del 2010 en El Salvador fue un periodo marcado por la búsqueda de estabilidad económica y política en medio de grandes desafíos sociales. Y bueno, a inicios de la década, el país aún lidiaba con las consecuencias de la crisis financiera global del 2008, que había impactado fuertemente la economía salvadoreña. Los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, ambos del partido de izquierda FMLN, intentaron implementar políticas para estimular el crecimiento económico y reducir la pobreza. Mauricio Funes, quien asumió la presidencia en el 2009, prometió un cambio significativo a la política salvadoreña. Su gobierno se enfocó en programas sociales y en mejorar la infraestructura del país. Sin embargo, fue criticada su administración por la corrupción y falta de resultados efectivos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Este patrón se repitió también con el mandato de su sucesor, de Serén, quien gobernó del 2014 al 2019. A pesar de los esfuerzos, los avances económicos fueron modestos y la corrupción continuó, siempre fue un problema consistente. Dominó gran parte de la década del 2010, donde las pandillas, la MS-13 y el Barrio 18 continuaron ejerciendo un control significativo en diversas áreas del país, lo que resultó en altos índices de violencia. Y bueno, la tasa de homicidios alcanzó niveles alarmantes, donde situó a El Salvador entre los países más violentos del mundo. El impacto de esta violencia no solo afectó la vida diaria de los salvadoreños, sino que también tuvo consecuencias económicas, ahuyentando la inversión extranjera y exacerbando la inmigración. En medio de este contexto, la sociedad salvadoreña mostró un creciente descontento con los partidos políticos tradicionales. Y la percepción de ineficacia y corrupción del gobierno generó una demanda de cambio y nuevas alternativas políticas, preparando un terreno para un giro significativo en la siguiente década. En la década del 2020, El Salvador comenzó con una transformación política notable, simbolizada por la elección de Nayib Bukele en 2019. Bukele, exalcalde de San Salvador y líder del partido Nuevas Ideas, prometió romper con los partidos tradicionales y traer un nuevo enfoque a la política. Su estilo directo y su uso efectivo de las redes sociales ayudó que ganara apoyo popular, especialmente entre los jóvenes. Sus primeras acciones de Bukele fue un plan agresivo de seguridad llamado Plan Control Territorial, que buscaba reducir la influencia de las pandillas y mejorar la seguridad pública. Los resultados iniciales fueron positivos, con una disminución significativa de la tasa de homicidios. Sin embargo, su enfoque también generó críticas por supuestos violaciones a derechos humanos y la falta de transparencia en las operaciones policiales. En el ámbito económico, uno de los movimientos más audaces de Bukele fue la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en 2021. Esta decisión, destinada a atraer inversión extranjera y modernizar la economía, recibió una atención mundial y dividió opiniones. Los defensores vieron en Bitcoin una oportunidad para innovar y avanzar, mientras que los críticos señalaron de que habían riesgos con la volatilidad de la moneda. Y con respecto al COVID-19, representó un desafío monumental para El Salvador, como para el resto de todo el mundo. Bukele implementó medidas rápidas y estrictas para contener el virus, incluyendo cuarentenas y programas de ayuda económica para los más afectados. A pesar de estos esfuerzos, la pandemia puso de manifiesto las debilidades del sistema de salud y la economía del país, afectando desproporcionadamente los sectores más vulnerables. Y actualmente en el 2024 es que Bukele vuelve a reelegirse como presidente de la República y seguirá su mandato por 5 años más.